Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos temas que tiene a todos hablando y especulando. Si eres fan de la pareja más querida de Turquía, o simplemente te encanta el drama y los secretos del mundo del espectáculo, prepárate porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y los secretos de Kerem Bürsin que han salido a la luz. Sí, han leído bien. Parece que nuestra querida Hande ha sido la fuente de revelaciones sorprendentes sobre su expareja, y créanme, hay mucho de qué hablar. Este vídeo está diseñado para darles todos los detalles jugosos, los chismes más recientes y por supuesto, nuestro análisis de todo este torbellino mediático. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. No querrán perderse nada de lo que se viene, y activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todos nuestros nuevos vídeos. Vamos a empezar con este chisme que está dando la vuelta al mundo. Bueno, para quienes viven debajo de una roca, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos. Su química en la serie Senkalkam los catapultó a la fama internacional y, por supuesto, desató una oleada de especulaciones sobre su relación. Durante mucho tiempo fueron la pareja de ensueño, los Bürçel como los llamaban sus fans, y su relación fuera de la pantalla era tan seguida como sus escenas en la serie. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood, y en el mundo del entretenimiento en general, las relaciones a veces llegan a su fin, y este fue el caso de Hande y Kerem. Pero la noticia de hoy no es simplemente que terminaron o no. Lo intrigante aquí es que parece que Hande Erçel ha sido la protagonista involuntaria o quizás voluntaria de algunas revelaciones que ponen bajo una nueva luz la dinámica de su relación pasada con Kerem Bürsin. Estamos hablando de secretos que, según algunas fuentes y comentarios atribuidos a Hande o a su círculo cercano, podrían explicar muchas cosas que antes no entendíamos del todo sobre su tiempo juntos. Y cuando digo secretos me refiero a esos detalles íntimos, esas pequeñas particularidades de la personalidad de Kerem, que podrían haber impactado en la relación. Para empezar, hablemos de lo que se ha estado rumoreando. Una de las cosas que más ha sorprendido es la supuesta naturaleza de Kerem Bürsin en algunos aspectos de su vida personal. Se habla de que Kerem, a pesar de su imagen pública de chico encantador y carismático, podría ser una persona con ciertas manías o hábitos que resultan, bueno, un poco difíciles de manejar. No estamos hablando de algo grave, claro está, pero sí de esas pequeñas cosas que, sumadas, pueden generar fricción en cualquier relación. Por ejemplo, se ha mencionado su supuesta tendencia a ser muy organizado hasta el extremo, o quizás una forma de ver la vida un poco más introspectiva de lo que muchos imaginan. A veces, cuando vemos a nuestras estrellas favoritas en la pantalla, creamos una imagen idealizada de ellas. Y cuando la realidad se acerca a los detalles, a veces puede haber choques de personalidades que, aunque no sean delictivos ni escandalosos, sí pueden ser agotadores para la otra persona. Lo interesante es que estas revelaciones no vienen directamente de una entrevista explosiva de Hande, sino más bien de filtraciones, de comentarios sutiles, de indirectas que los fanáticos más observadores han sabido captar. Es como si Hande, al hablar de su vida actual, al compartir sus pensamientos y sentimientos, estuviera dejando caer pistas sobre lo que fue su relación con Kerem. Y estas pistas, cuando las juntas, pintan un cuadro un poco diferente al que habíamos imaginado. Otro punto que ha generado bastante revuelo es la mención de que Kerem podría ser un poco tacaño o, mejor dicho, muy consciente de sus finanzas. Esto es algo que puede sonar trivial, pero en una relación de pareja, los hábitos financieros pueden ser una fuente significativa de conflicto. Imaginen, por ejemplo, que uno de los dos es muy despilfarrador y el otro es extremadamente ahorrador. O quizás, como se insinúa, Kerem es alguien que valora mucho el dinero y no le gusta gastarlo a la ligera, lo cual, si bien es una cualidad admirable en muchos aspectos, puede generar tensiones cuando se trata de gastos compartidos o de pequeños detalles en una relación. Quizás Hande, que es una figura pública y tiene un estilo de vida asociado a su fama, tenga expectativas diferentes en este sentido. No quiero juzgar ni a uno ni a otro, pero estas son las cosas que se están comentando y que, sin duda, añaden una capa de complejidad a su ruptura. Y luego está el tema de la privacidad. Se dice que Kerem es una persona que valora enormemente su espacio personal y su privacidad. Esto, de nuevo, es comprensible y hasta deseable para muchos. Sin embargo, cuando estás en una relación con una figura pública tan prominente como Hande, que es constantemente bombardeada por los medios y los fans, puede ser un desafío mantener esa línea.
Quizás Kerem era muy reservado sobre ciertos aspectos de su vida, o quizás era reacio a exponerse demasiado, lo cual, en una relación donde ambos son figuras públicas, podría haber sido un punto de fricción. Ande, por su parte, al ser tan abierta y querida por sus seguidores, quizás buscaba un tipo de conexión diferente, o simplemente quería compartir más de su vida con su pareja, y se encontró con una resistencia que la hizo sentir incomprendida. Lo fascinante de estas revelaciones es cómo cambian la percepción que teníamos de ellos como pareja. Cuando estaban juntos los veíamos como la pareja perfecta, la que lo tenía todo, belleza, éxito, química innegable. Pero ahora, gracias a estas supuestas pinceladas de Ande, empezamos a ver las grietas, las diferencias que, aunque no son apocalípticas, sí son realidades humanas que afectan a cualquier relación. Es un recordatorio de que por muy perfectos que parezcan en las redes sociales o en la televisión, las celebridades también son personas con sus propias luchas y peculiaridades. Es importante recalcar que toda esta información proviene de rumores y de interpretaciones de comentarios. No hay una declaración oficial de Ande diciendo, Kerem era así o asá. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las indirectas y las pistas son el pan de cada día, y los fanáticos son expertos en desentrañar estos misterios. Y la narrativa que se está construyendo es que Ande, de manera sutil, está dejando caer el velo sobre algunos aspectos de la personalidad de Kerem que podrían haber sido clave en su separación. Otro aspecto que se ha mencionado es la supuesta dificultad de Kerem para comprometerse plenamente en ciertos aspectos de la relación o en planes a futuro. Esto es algo que puede ser muy doloroso en una relación, y si es cierto, explicaría por qué, a pesar de la aparente fortaleza de su vínculo, las cosas no llegaron a buen puerto. Quizás Kerem es alguien que disfruta del momento, que vive el presente, pero que tiene reservas a la hora de dar pasos más firmes. Y para Ande, que seguramente busca estabilidad y un futuro, esto podría haber sido un obstáculo insuperable. También se especula sobre la posible influencia de Kerem en las decisiones profesionales de Ande, o viceversa. En cualquier relación donde ambos son artistas, es natural que haya conversaciones sobre sus carreras, sobre proyectos, sobre giras. Pero a veces estas conversaciones pueden derivar en presiones o en desacuerdos que afectan la armonía. Podría ser que Kerem haya intentado influir en las elecciones de Ande, o que ella haya sentido que él no apoyaba sus ambiciones lo suficiente. Son preguntas que quedan en el aire, pero que alimentan el debate. Lo que es innegable es el impacto de estas especulaciones en la percepción de ambos. Por un lado, puede generar simpatía hacia Ande, que parece estar pasando página y, al hacerlo, revelando aspectos que la hacen más humana y relatable. Por otro lado, estas filtraciones podrían generar un debate sobre Kerem, y quizás llevar a algunos fans a cuestionar la imagen que tenían de él. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Es crucial ser cautelosos con la información que circula. Si bien es tentador dejarse llevar por los chismes, debemos recordar que son especulaciones. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la forma en que parecen encajar con la narrativa general de su relación y ruptura son dignas de mención. Ande Erçel sigue siendo una figura pública muy admirada, y sus palabras y acciones, incluso las más sutiles, son analizadas al milímetro por sus seguidores. En resumen, lo que ha salido a la luz, o lo que se sospecha que ha salido a la luz, gracias a las supuestas revelaciones de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, gira en torno a ciertos rasgos de personalidad de Kerem que podrían haber sido difíciles de manejar en una relación. Hablamos de su posible rigidez con la organización, su mentalidad financiera, su deseo de privacidad, sus posibles reservas a comprometerse plenamente y quizás, las dinámicas de influencia profesional. Todo esto, presentado de forma indirecta, ha abierto una nueva ventana a la comprensión de por qué su relación, a pesar de parecer tan fuerte, llegó a su fin. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los rumores y las especulaciones sobre una de las parejas más comentadas del momento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante y, sobre todo, informativo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Me encantaría saber sus opiniones sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de estas supuestas revelaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande Erçel y Kerem Bürsin, así podemos seguir creciendo esta comunidad.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.